Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM. Miércoles 11 de enero hay muchísimo que revisar y vamos a partir precisamente con la presentación que este martes hizo la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre la reforma previsional. Una presentación que estaba ampliamente esperada y en la que la presidenta expuso distintos puntos que hay que tener presente durante la tramitación. Dentro de estos aspectos, la presidenta de la entidad mencionó que efectivamente había una contradicción entre el autopréstamo que está incluido dentro de la iniciativa propuesta por el gobierno y aquellas que están siendo impulsadas por parlamentarios. Recordemos 3 proyectos fusionados que han puesto en alerta al gobierno. Todo esto, decía ella, se contradice con el objetivo final de la reforma. Y ella decía y profundizaba en este argumento, decía, porque básicamente esto va en dirección contraria a no solo la naturaleza del ahorro previsional, sino también a el daño que, más bien al cuidado que hay que tener ahora con el mercado de capitales. Agregó que lo que se busca suplir con los autopréstamos se puede cubrir con otro tipo de políticas públicas. Además, en relación al 6% de cotización extra, dijo que es relevante monitorear el funcionamiento del sistema para hacer ajustes cuando sea necesario. Ajustes de gradualidad, ajustes de contingencia, en definitiva, lo que sea necesario. El sistema tiene que ser lo suficientemente flexible para que esto ocurra sin que genere daños en la rentabilidad hacia los pensionados. Además, dijo Costa, hay que tener ojo con lo que va a ocurrir con aquellas entidades que tienen retiro programado y ahí hizo una especie de llamado a fijarse en cómo va a ser este proceso de transición. Siguiendo entonces con la reforma de pensiones, el gobierno espera que esta sea votada en general el próximo 25 de enero, según lo que calcula la ministra Janet Jara, porque hay que recordar que este proyecto fue ingresado el pasado 7 de noviembre y precisamente para acelerar su tramitación, la comisión acordó sesionar 3 veces a la semana. Hasta ahora se han realizado 12 sesiones y en la audiencia han expuesto más de 15 actores relevantes, pero además en paralelo hay parlamentarios que le están pidiendo a la ministra aclarar cuánto margen de negociación van a tener de parte desde el gobierno, y la idea es que eso se sepa antes de que esta pueda ser aprobada en general, precisamente ya para ir dando curso a aquellas indicaciones y sugerencias de los parlamentarios. Bien, y la ISAPRE Cruz Blanca informó que no está en condiciones de ajustar el contrato con la clínica Indisa por IPC. Esto, por supuesto, que ha generado una serie de problemas para los afiliados. Ángela Rayman reportó este tema y nos va a contar los detalles. Continúan los coletazos de la crisis de las ISAPRES. Esta vez la clínica Indisa envió una carta a sus pacientes afiliados de la ISAPRE Cruz Blanca para informarles que desde ahora deberán pagar el total de sus prestaciones y posteriormente solicitar el reembolso. Esto luego de que la aseguradora de la inglesa Bupa anunciara no estar capacitada para asumir el reajuste anual del IPC, incumpliendo así su contrato con el prestador. Ahora la consulta que yo pago 8.500 con el doctor allá, pagué 38.000 pesos. Entonces, vengo a eso. Y ahora esperar acá, imagínese la incomodidad. De acuerdo a la clínica Indisa, las prestaciones se realizarán de forma normal y con posterioridad médica. Los pacientes serán contactados para solicitar la documentación de la cuenta total al precio convenido de su plan de ISAPRE sin un cobro particular. De esta forma, con la boleta de ventas, el paciente deberá continuar con el proceso de reembolso directamente en Cruz Blanca. Significa que mantendremos los valores acordados con ISAPRE Cruz Blanca para sus afiliados. No habrá cobro particular. Sin embargo, nos preocupa que este ISAPRE no respete el contrato que teníamos acordado. Eso está fuera de nuestro alcance. Esperamos que puedan revertir esta decisión por el bien de sus afiliados y de la confianza que han puesto en el sistema de salud que los representa. Si las personas van a reembolsar, el porcentaje de reembolso debe ser el mismo que aquel que se cubre cuando se compran los bonos directamente en los prestadores. De todas formas, son los afiliados quienes de su bolsillo asumen el valor del porcentaje diferencial que debería costear la ISAPRE Cruz Blanca, situación en que no ha sido bien recibida por los afiliados. Voy a dar a luz ahora y ayer me acaban de comunicar que el convenio se suspendió y que por contingencia tengo que ir a otra clínica que me queda
casi 1 hora lejos. Más encima el doctor no está en la clínica Bupa, el doctor que me ha visto los 9 meses, entonces shock todavía. O sea, lo encuentro insólito porque por último que Cruz Blanca, no sé, envíe un comunicado como para poder uno prepararse económicamente y después supone que viene el reembolso, que se demoran un montón de meses en reembolsar, así que nada, pues. Una consecuencia más de la crisis prolongada por la que pasan las ISAPRES y que podría seguir empeorando. Es probable que los próximos días también sigamos teniendo noticias respecto a términos de convenio, a negociaciones complejas entre prestadores y aseguradoras y también otras noticias como por ejemplo mayores despidos, cierres de sucursales, mayores retrasos en los pagos de los reembolsos, retrasos en los pagos de licencias médicas. Cualquier movimiento que afecte la confianza y la seguridad del usuario afectará de la misma manera al resto de los que están afiliados, independientemente de que en ese minuto no sea el afectado por el término de los pagos. La sugerencia de los expertos bajo este contexto es que los afiliados perjudicados hagan su denuncia en la Superintendencia de Salud. El ente regulador, por su parte, indicó que están fiscalizando que los reembolsos se hagan de forma adecuada y que en cuanto al término de convenios no tienen facultad legal para interferir. Vamos a seguir nuestro trabajo de supervigilancia de tal forma de poder ir monitoreando lo que ocurre y garantizando dentro de las posibilidades que tenemos el mejor acceso a las personas. No tenemos ninguna facultad para intervenir el término de convenio, no tenemos facultad legal para ello. Las personas que se encuentran afectadas por esta situación deben interponer un reclamo ante la Superintendencia de Salud con su clave única a través del portal web del órgano fiscalizador, con el objeto de que el ente administrativo, en uso de sus facultades de supervigilancia y control que ejerce sobre las ISAPRES, fiscalice a esta aseguradora y sancione este incumplimiento de contrato con sus afiliados y con los prestadores privados de salud. Desde la ISAPRE Cruz Blanca no se quisieron referir a esta situación. De la misma forma, desde la Asociación de ISAPRES indicaron que tampoco emitirán un juicio del conflicto. En todo caso, no es la única problemática que está afectando a las ISAPRES. Ayer la ministra de Salud abordó todo lo que está relacionado a propósito de este fallo de la Suprema que obliga a las ISAPRES a reajustar los planes según tablas de factores de 2019. Y ahí dijo la ministra, el gobierno está trabajando en medidas para que esto no afecte a los afiliados, por ejemplo, acelerando la deuda que tiene FONASA con las clínicas y también, dijo ella, fortaleciendo el seguro público para que en una eventualidad los afiliados no queden desprotegidos. Bien, y ahora vamos a revisar lo que se avanzó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara con la reforma tributaria, porque en la sesión de este martes, entre otros artículos, se aprobó la indicación del Ejecutivo que amplía el beneficio de deducción del gasto en cuidados y acá se incluye automáticamente a los mayores de 80 años calificados como personas de la cuarta edad, un punto que había sido relevado también por parlamentarios de oposición. El proyecto entonces establece que los contribuyentes podrán rebajar de la renta bruta imponible anual para efectos de el cálculo de pago del impuesto global complementario los gastos por cuidado efectivamente pagados durante el año calendario. Esto será así cuando estos sean pagos realizados a personas naturales o jurídicas que presten servicios asociados al cuidado de menores de 2 años, en el caso, por supuesto, que los contribuyentes no cuenten con el derecho a sala cuna y además de personas con dependencia severa o profunda. Otro de los puntos que se aprobó fueron los cambios asociados a los servicios y compras digitales, y acá se fijaron nuevas obligaciones para entidades financieras e intermediarios que tienen que ver en la importación de bienes y servicios. Se agrega entonces a la obligación actual de recargar el IVA la obligación de declarar y o pagar el impuesto a los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos, débito, crédito u cualquier otro sistema de pago análogo respecto de operaciones que tengan prestadores en el extranjero. Y respecto también a las disposiciones transitorias, se fijaron plazos de gradualidad para la implementación de los cambios al impuesto a la renta. Se aprobó también la transición al sistema dual y también se aprobó regular aspectos relacionados con los convenios de doble tributación que estén suscritos pero que todavía no estén vigentes, y por supuesto también la depreciación semi-instantánea y el régimen PYME.
En materia de descarbonización para el 2050 hay una serie de compromisos que se han hecho por parte del gobierno precisamente para ir avanzando en el uso y la masificación de las energías renovables. Javiera Albornoz reportó precisamente estos compromisos y nos va a contar. La inversión en energías renovables es para nosotros como gobierno una prioridad. Que este es un momento desafiante, pero tenemos un objetivo claro y compartido. Y este es seguir con la transformación de la matriz energética que permita la carbono neutralidad 2050. Nuestra apuesta y hacia donde estamos enfocados es en la creación de una matriz energética limpia que mejore la calidad de vida de nuestro pueblo y que consolide a Chile como un líder mundial en la generación de energías renovables no convencionales. Compromiso del gobierno que entregó en un nuevo encuentro de la energía eléctrica. Aumentar su capacidad de generación limpia, firmar nuevos contratos de concesión para hidrógeno verde y almacenamiento de energía y también empujar la aprobación de nuevos proyectos. Todo manteniendo el compromiso ambiental. Precisamente allí se invertirán 1.600 millones de dólares, con lo que se busca fortalecer las entidades ambientales. Esto no es un tema de reducir la exigencia con la cual se evalúan los proyectos, sino que efectivamente de un tiempo a esta parte la demanda por permisos ha crecido exponencialmente, entonces tenemos que hacer crecer los equipos que analizan este tipo de proyectos. Hay regiones muy diversas que están evaluando proyectos nuevos que antes no conocían, entonces necesitamos también predictibilidad en los criterios de evaluación ambiental, no solo velocidad, también predictibilidad, que se evalúen de igual manera proyectos en distintas partes del territorio. Una línea de transmisión así grande de Antofagasta a Santiago demora unos 7-8 años en construirse. De eso, la mitad del proceso es solo permisos. Por eso necesitamos acelerarlo. Si nosotros aceleramos esa mitad, el resto que es construcción pura se puede acelerar desde el punto de vista de los privados. Y si bien fue valorada, también desde la industria consideran clave seguir desarrollando y mejorando otras líneas para seguir fortaleciendo la generación de energías limpias. Que el trabajo de estos años va a ser fundamental para poder avanzar en esa mayor inserción de renovables, en la mayor incorporación de almacenamiento, en el despliegue de proyectos tanto de generación renovable como de transmisión y también las adecuaciones de señales regulatorias y económicas. Lo que requerimos es que haya una coherencia regulatoria entre las leyes como la ley de cuotas, la nueva ley marco de cambio climático, la reforma tributaria en materia de impuestos correctivos y que todas ellas finalmente estén alineadas de modo de poder acelerar la inversión. Pero también es clave que esta generación logre llegar a los hogares y en eso los desafíos en el mercado de transmisión y distribución también son importantes. El Ministerio de Energía mismo ha hablado más o menos de la necesidad de 4.000 kilómetros de línea de aquí a los próximos años. Todavía tenemos lugares donde no llega la energía eléctrica. Necesitamos hoy que nos digan qué hacer luego del 2030. Que es una reforma general de lo que es la distribución de energía. Hace más de 40 años que esta norma no se cambia y por lo tanto un cambio, una reforma grande en distribución de energía creemos que es pertinente. Durante el 2022, las energías renovables no convencionales representaron 1/3 del consumo y actualmente en el Congreso se discute el aumento de cuotas de estas energías que buscan llegar al 60% de inyección al sistema. Todo para seguir potenciando a Chile como cuna de la energía verde. Cambiemos de tema para contarles que en nuestra economía actualmente hay menos dinero circulante y además los créditos de consumo están en su valor más caro desde que hay registro. Estos son dos datos que vienen a corroborar el complejo escenario económico que atraviesa nuestro país. ¿Cuáles son los otros que vienen a corroborar esto? Lo vemos en el siguiente informe. Si quedaba alguna duda de que la recesión ya se instaló en nuestra economía, la última publicación estadística del Banco Central tiene datos de sobra para comprobarlo. Venimos de un proceso del año 2020-2021, donde los retiros y los IFE universales de alguna manera generaron un aumento fuerte en la liquidez de los hogares. Y por lo tanto ese es un proceso que se fue corrigiendo durante el año 2022 y que además se complementó con una política monetaria de ir subiendo tasas de interés. El índice de vacantes en Internet que mide el Central mostró que en diciembre hubo una caída de 44% si comparamos con el mismo mes del año anterior. Y si bien al mirar con noviembre la proporción es menor, sigue siendo una disminución, 11,35% de plazas que ya no están. Las áreas más afectadas fueron la artesanía y operarios, con una caída del 61% en las vacantes, seguida de operarios de máquinas e instalaciones con casi 60% menos de puestos y finalmente ocupaciones elementales con 54% menos de plazas disponibles.
Hay ciertos sectores, ciertos tipos de trabajo cuya demanda es mucho más fácil de ajustar, digamos, ¿no? Ya sea por especialización, ya sea por nivel de capital humano. Y en general, cuando uno tiene una recesión o cuando tiene un periodo malo en el mercado laboral, son aquellos trabajos que son de más baja calificación los que se ven más afectados. En paralelo, los datos dieron cuenta que el dinero circulante en la economía es cada vez menos, contrayéndose por octavo mes consecutivo. Aunque en diciembre la caída fue de 27,6%, 2022 cerró con una reducción de 13,8% del dinero en los bolsillos de las familias. Esta es la segunda vez con un resultado así de negativo. Antes fue en 1982. Esa liquidez se ha ido reduciendo, esa liquidez se ha ido normalizando. Los bancos también hemos visto que las cuentas vistas, digamos, las cuentas corrientes están, ¿no es cierto?, tendiendo a llevar hacia niveles más coherentes con la historia, digamos, ahí con los fundamentos de la economía. Se ha ido reduciendo. Por lo tanto, lo que va recogiendo ese indicador es justamente eso. A diferencia de lo que pasó en el año 82, en este caso se conocen claramente cuáles fueron las fuentes, ¿no? Las fuentes que generaron este fenómeno, razón por la cual también habría que mirarlo, considerar este impacto, pero no de una manera tan trascendental. Y no solo hay menos circulante, además los créditos están caros. En el caso de los de consumo, 28,7% fue el promedio de cierre, que es el más alto desde que se tiene registro, pero con una tasa de interés que subió menos que en 2021. Si bien la última encuesta de expectativas económicas pronostica que en la reunión de abril el central pueda bajar la tasa en medio punto, el reflejo no es lineal y podría tardar. El panorama, eso sí, se muestra algo mejor por el lado de los hipotecarios, aunque la tasa de cierre de 2022 fue de 4,4%, la más alta desde 2009, es una baja respecto de noviembre, cuando estaba en 4,64. Las tasas de crédito hipotecario efectivamente habrían alcanzado un pic y tienden, ¿no es cierto?, a ceder gradualmente. Ahora, eso no significa para nada de que vamos a llegar a los niveles que vimos, ¿no es cierto?, hace 3 años o 4 años atrás, porque hay un cambio estructural en la economía chilena. Todos estos indicadores deberían mejorar en la medida que la actividad económica se recupere y la inflación ceda. Esta última, según el mercado, podría variar medio punto en enero y cerrar 2023 en torno al 5%. Antes de irnos a la pausa, repasamos las proyecciones que hace el Banco Mundial para el PIB de nuestro país en 2023. Aunque menos pesimista que, por ejemplo, el mercado, la entidad proyecta que la actividad de Chile va a crecer 0,9% en circunstancias que, por ejemplo, la encuesta de expectativas económicas prevé 1,5% para 2023. Hacemos un alto y ya regresamos con más informaciones. Esperen. Estamos de vuelta y ya lo revisábamos antes de irnos a la pausa. Los créditos hipotecarios cerraron 2022 en 4,4%. Es el cierre más alto desde 2009, pero aún así es una baja. Vamos a analizar todas estas cifras y revisar también algo más del contexto con Fabián García. Él es director de estudios inmobiliarios de TINSA. Fabián, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Fabián, partamos poniendo estos datos en el contexto, ¿cierto? Tenemos este cierre de 4,4 que sigue siendo el más alto desde 2009, pero constituye una baja respecto de noviembre. Dicho eso, en el escenario actual, 2022-2023, ¿esta baja es una buena noticia? ¿Son buenos números? A ver, las bajas en los créditos hipotecarios siempre es bueno para quien busque adquirir una vivienda, ¿cierto? En ese sentido, las condiciones que se dieron en el último mes del año pasado fueron buenas para la adquisición. Por lo tanto, claro, siempre es bueno tener en el contexto estas ayudas que se generan a la hora de querer adquirir casas, ¿cierto? Casas, departamentos, alguna propiedad en particular, porque en efecto esto le pega bien fuerte al crédito hipotecario, por ende también a la deuda que se va a adquirir y también genera mayor acceso al crédito. Así que claramente esto es bueno. Y por lo demás, saber que el año cierra con una baja en la tasa de los créditos hipotecarios da también cierta esperanza a que durante 2023 esto pueda ser o pueda generar unas bajas constantes en lo que va del próximo año.
Fabián, por un lado, para obtener el crédito hipotecario tenemos que estar caro por el factor tasas, pero hay otro factor que no es menor y es que luego de los retiros de fondos de pensiones hubo un daño bien profundo al mercado de capitales, lo que en definitiva hace que la financiación a largo plazo de estos créditos sea cada vez más difícil. Si tenemos ese escenario, ¿va a convenir en definitiva ir avanzando en tasas más convenientes si los requisitos van subiendo? Sí, a ver. Dentro de los factores, en general, cuando nosotros queremos adquirir un crédito, el principal factor que nosotros miramos tiene que ver con la adquisición del crédito, ¿cierto? Y en las tasas donde la mayoría de la gente se enfoca a la hora de ver estos temas. Sin embargo, en el cálculo de los dividendos de los créditos hipotecarios, que son finalmente los que plantean las barreras de ingreso a poder adquirir un crédito, el factor más relevante durante el 2022 fue el factor UF. Dado que por la inflación, la UF, y nosotros pagamos estos créditos en UF, fue lo que más afectó al valor de la cuota. Luego de eso, sumado a una tasa más alta, producto de, como bien tú mencionabas, los retiros de las AFP. Y en definitiva, eso es lo que afecta más. Ahora, mientras haya mayor inflación, ¿cierto?, el poder adquisitivo de las personas disminuye y eso genera también que de parte del sistema financiero se perciba un mayor riesgo por parte de quienes adquieren estos créditos en caso que se lleguen a generar impagos. Entonces, claro, si nosotros hacemos el análisis del año pasado, las tasas estuvieron más o menos entre el 4.2 y el 4.6, o sea, se refugiaron dentro del rango del 4, nunca bajaron del 3 ni tampoco subieron del 5, y esto fue principalmente porque si bien los fondos de pensiones o el mercado de los capitales para el financiamiento de largo plazo ya estaba más estable respecto del año anterior, los otros factores relacionados con el empleo, el valor de la UF, inflación, el riesgo de impago de los créditos es mayor y posiblemente sea mayor durante el primer semestre de este año. Ahora, en el resto de las economías en el mundo, muy posiblemente durante este año también nosotros veamos que empieza a generarse un repunte de cara al próximo año y eso podría generar un segundo semestre más conveniente para la obtención de créditos hipotecarios. Fabián, y a propósito de esta oscilación que tuvo la tasa, en noviembre estuvo en 4.68, ese ha sido el pic. Sí. Y ahí varios analistas coinciden en que efectivamente ese fue el punto más alto. ¿Tú también coincides en ese diagnóstico o crees que eventualmente, si es que la situación se agudiza, podríamos ver alzas nuevamente? Es muy probable que ese sea el punto más alto. Ahora, las oscilaciones que se generen durante el primer semestre del 2023 muy probablemente sean oscilaciones bajas. O sea, muy posiblemente veamos entre el 4,3 y el 4,4 que tenemos hoy día, con variaciones de unos pocos puntos, y veamos ciertos cambios más relevantes, a lo mejor acercándose al 4,1, 4,0, ojalá 3,9 ya durante el segundo semestre de este año. Ahora, las tasas muy probablemente se van a seguir manteniendo en estos niveles del 4 y fracción, dado que los fondos de inversión a largo plazo ya están bastante más sanos y van a seguir estando más sanos en lo consecutivo. Entonces, eso es bueno. Sin embargo, el riesgo de las personas, dado el escenario que se espera en este año, a lo mejor con un empleo no tan fuerte como los años anteriores y mayor riesgo en las personas, no en la economía, puede que mantenga las tasas en estos niveles y posiblemente bajen levemente. Fabián García, director de estudios inmobiliarios de TINSA, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buena mañana. Termina esta edición de Agenda Económica. Quédese con nosotros, ya viene Noticias Express. Nos vemos.